Ya nos vamos a volver pescados con tanta agua y tanto problema vial, pero ahí vamos, poco a poco, ahí metidos en el tráfico. Qué bueno de oírlos, qué bueno que están ahí. Me alegro de oírlos. Vamos a seguir con los sujetos procesales. El último día estábamos, a ver, alguien que me ayude, estábamos viendo el creante adhesivo y el creante exclusivo, así es. Así es, licenciado. Sí, Gracias, Enrique. Vamos a hacer un pequeño repaso. A ver, Yolanda, Rebeca. ¿Qué es el Licenciado. Ministerio Público para...? Sí, sí, Yoli. ¿Qué es el Ministerio Público para usted? Es un ente, es el ente que imparte justicia, licenciado, pero, cuando me agarró así, pero fly. En Fly. Ah, Yoli. No, Yoli. No es nuestra intención agarrar en Fly a nadie. Sí, Herbert. Buenas noches, licenciado. Buenas Respondiendo tal vez noches. a la pregunta del Ministerio Público, para mí el Ministerio Público es la entidad encargada de la persecución penal pública. ¿Qué dicen los demás? Sí, Catalino. Licenciado, buenas noches. Funcional. Sí, Mirna. El ente investigador, como le estaba diciendo el compañero Catalino, es lo que, según yo tengo entendido, es el Ministerio Público. pero no se ¿Y escuchó qué dice bien. la ley? Si Alexander quiere decir algo. ¿Qué dice la Constitución? Sí, Brian. Buenas noches, licenciado. El Ministerio Público Bueno, tiene el ejercicio de la acción penal pública. pero esa es su función. ¿Pero qué es en sí el Ministerio Público? Leamos otra vez la Constitución, por favor. Busquémoslo en la Constitución. Dice que el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines Hasta ahí principales dejemos. son... Ah, Hasta ahí dejemos. Entonces, ¿qué es el Ministerio Público? Mirna. Mirna Dulce. María. Es una institución que auxilia en la justicia. Así. Catalino, ¿qué Auxilia, dice? investiga, se encarga de procesar información para los casos penales. Representa a la ¿Y sociedad ante cuál? los órganos jurisdiccionales, licenciado, del Estado. No. Y Por goza favor, por... Yoli, léame el artículo 251 de la Constitución. Yo se lo leo. El Ministerio Público Sí. es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. ¿Sí? Bien, ahí nos tira la ley orgánica. No, dejemos ahí, Yoli. Nos tira la ley orgánica. Y una función específica primordial del Ministerio Público, ¿cuál es? O del fiscal general. Leslie. La acción penal.
Buenas noches, licenciado. Sí sería, le Buenas corresponde noches. el ejercicio de la acción penal pública, es su función principal. Sí, es el ejercicio de la acción penal pública. Es decir, que el Ministerio Público tiene que intervenir en todos los delitos de acción pública. Y también interviene en aquellos delitos de acción pública que se requiere la instancia particular. Es decir, que se requiere, valga la redundancia, el requerimiento del particular para que se inicie la persecución, penal. También hablamos en su oportunidad de cuál era la forma de nombrar al fiscal general, cómo era el procedimiento. También platicamos un poco de cómo era el plazo, si era bueno que fuera de 4 años, si mejor si fuera de más tiempo, si fuera vitalicio, si no fuera vitalicio, de menos tiempo, etcétera. Y algunas conclusiones fuimos sacando. Por supuesto que no íbamos a resolver, ni vamos a resolver nosotros las inquietudes que tengamos en esto, pero el ejercicio siempre es bueno. Y por otra parte también hablábamos del imputado. Decíamos quién era el imputado y quién era el condenado. El imputado es el que se le imputa un hecho delictivo y el condenado es la persona que ha sido condenada en una sentencia debidamente firme, que ya pasa en autoridad de cosa juzgada, una sentencia ejecutoriada. Luego hablamos del abogado defensor. ¿Qué es el abogado defensor, Lester? El encargado de auxiliar al acusado, licenciado, en su defensa. Laura, ¿qué dice Laurita? Jordi. Es el encargado de defender al sindicado. Mónica. Mónica Paola. Mónica Paola Monroy. Bueno, para el abogado es un perito en derecho que tiene que tener bastante conocimiento en derecho para defender al acusado. Sí, decíamos que el defensor es un perito en derecho que defiende los intereses de otra persona en un proceso. Porque solo aquí vamos a encontrar abogado defensor. En las demás ramas del derecho van a encontrar ustedes abogados directores y procuradores. Es decir, abogados quien dirige. Obviamente también aquí, cuando veamos en el curso práctico es que vemos esto, qué es la dirección y qué es la procuración. Pero vamos a adelantarles algo para que les quede ahí por lo menos la inquietud. La dirección es la responsabilidad que asume un abogado de dirigir un asunto desde su enfoque inicial hasta las últimas consecuencias. Es decir, que por la dirección es responsable el abogado de lo técnico, no de lo fondo. El fondo, obviamente, si yo soy un querellante y voy a ser auxiliado por un abogado, lo que yo digo en la querella de que hubo esto, que pasó aquí, que mataron, que chiclero, que llegaron los dos de la moto, que le dispararon, que como consecuencia de eso le provocaron la muerte, eso, obviamente el responsable es el querellante, no es el abogado, pero de la forma, de la técnica con que se está haciendo la querella o el enfoque que se le está dando, esa es responsabilidad del abogado. Entonces, la dirección, yo dirijo un asunto, soy responsable desde el enfoque inicial hasta las últimas consecuencias. Por eso y procuración, ¿qué es la procuración? Es ese ruego que se hace, o la procuración son los actos personales que se hacen para que se realicen determinados actos. Por ejemplo, como les digo, es esa humillación que hacemos todos los días en los tribunales, que vamos y preguntamos, mire cómo va nuestro asunto, mire que ya pasaron esto, mire, ya salió de firma, mire, ya hizo esto, ya hizo lo otro.
O cuando vamos a las fiscalías, por supuesto, también, a procurar que las cosas caminen. Eso es procurar. Es la gestión personal que realiza el abogado para que se realicen determinados actos. Entonces, el abogado defensor es un perito en derecho que defiende los intereses de otra persona en un proceso, ¿sí? Es el perito en derecho que defiende los intereses de una persona en un proceso. ¿Está claro lo que es el abogado defensor? Hay algo importante que vamos a ver. Vamos a ver un par de artículos ahora que me recuerdo. Que se me quedaron por ahí. Veamos el 92. A ver quién me va a ayudar a leer. Yo sigo mal a mi garganta. ...92 del Código Procesal Penal. A ver, Cristian Leonel. ¿Lo leo, licenciado? Sí, por favor, Cristian. Cristian, no lo he visto a Cristian, ¿no? Vamos a esperar a Cristian. Buenas noches, licenciado. Ahorita voy solo, llego a la casa. Deme un minutito. Ya voy llegando. Vaya, Cristian. Lic, disculpe, buenas noches. ¿Podría repetir la definición de dirección? ¿De? Dirección, Lic. La dirección. Sí, es la por favor. responsabilidad que asume un abogado de dirigir un asunto desde su enfoque inicial hasta las últimas consecuencias. Esa es la dirección. Es la responsabilidad que asume el abogado. Por eso es responsable de la forma, no del fondo. El fondo, les repito, son los sujetos procesales. Es decir, yo no voy a ser responsable de que diga en la querella, por ejemplo, de que aquí, que vino, que mataron, que hicieron esto, que robaron, etcétera, etcétera. No, yo como abogado no. Yo solo dirijo. Por eso soy responsable de la técnica, ¿sí? Entonces la dirección es la responsabilidad que asume un abogado de dirigir un asunto desde su enfoque inicial hasta las últimas consecuencias. Esa es la dirección. Y fíjense que hay algo muy importante. A nosotros los abogados nos pagan por dirección y por procuración. Es decir, cobramos por lo que dirigimos y por la procuración. Así lo tiene regulado el arancel de abogados. Por eso cobramos. Por asistir a diligencias, por lo que escribimos, y por la dirección y por la procuración. Es decir, ese es nuestro trabajo. ¿Sí? Sí, Cristian. Ya estamos cómodos. Ya estamos, Lic. Muchas gracias. Artículo, ¿qué me dijo? 52. No, 92. 92, perdón, Lic, es que iban acá y la voy a escuchar bien. Ahí está, ya le tengo la... Dice... Derecho a elegir defensor. El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal lo designará de oficio, a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho. Según la reglamentación para la defensa oficial, si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica y, en caso contrario, lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Ahora leamos el 96. ¿Cuántos defensores puede tener una persona? Con mucho gusto, Lic. Artículo 96.
El imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de 2 abogados durante los debates o en un mismo acto. Cuando intervengan 2 defensores o más la notificación practicada a uno de ellos bastará respecto de ambos, y la sustitución del uno por el otro no alterará los trámites ni los plazos. Ambos, no obstante, conservarán sus facultades autónomas, salvo cuando la ley expresamente imponga una división de funciones. Ahora leamos el 95. Disculpe, licenciado, no le escuché que leamos El se 95. cortó la comunicación. Con mucho gusto, ¿Escuchó el 95? Ahora sí lo escuché, licenciado. Gracias. Gracias. 95 sería defensor común. La defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor común es, en principio, inadmisible. El tribunal competente, según el periodo del procedimiento, o el Ministerio Público podrá permitir la defensa común cuando, manifestamente, no exista incompatibilidad. Cuando se advierta la incompatibilidad, podrá ser corregido de oficio, proveyendo a los reemplazos necesarios, según está previsto por el nombramiento de defensor. Aquí tenemos entonces que digamos que el principio importantísimo es que el sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si el defensor no está presente, inclusive se puede suspender una audiencia. Se puede suspender la audiencia si no está presente el abogado de su confianza. Obviamente tendrán que señalar otra audiencia, y para señalar la otra audiencia tendrán que estar presente ya su abogado. Si no está, pues obviamente el juez tendrá que tomar una decisión, y en su momento lo que tendrá que hacer es nombrarle a un defensor de oficio, porque no se puede violentar el principio de la defensa. Tiene derecho a elegir a su abogado, es cierto, tiene derecho a tener un defensor. Y es algo muy importante que no les comenté en la clase pasada, pero son estos otros 2 artículos que leímos. Que una persona puede ser representado por 2 abogados en el debate o en cualquier otro acto de, ¿cómo se llama?, que se desarrolle en el proceso. En principio, un mismo defensor no puede defender a varios procesados. Es inadmisible, dice. Puede ser, en principio, es inadmisible, pero puede hacer una excepción a la regla, que por cuestiones de relación o de alguna causa justificada, podrá el juez admitir que un mismo defensor defienda a dos defensores, a 2 procesados. Pero esto ya va a depender de las circunstancias. En principio es inadmisible. Entonces lo que se está resguardando aquí es la seguridad de que tenga su abogado defensor de su confianza. ¿Alguna pregunta de estos jóvenes? Y después también hablamos del querellante adhesivo y del querellante exclusivo. Y voy a hacer preguntas porque ya se me estaba quedando a mí hacer estos repasitos, y esto me da a mí la pauta para ir viendo cómo estamos y cómo hemos ido atendiendo y estudiando, porque si no estamos leyendo, no vamos a llegar a un buen puerto. Nos vamos a quedar por ahí, podemos encallar y no vamos a llegar a la playa. Bueno, ¿qué es el querellante? Sí, Alexander. Disculpe, licenciado. Solo una curiosidad. No sé si estará bien mi pregunta, pero yo quisiera saber si en el caso de que el tribunal designara de oficio al abogado defensor, el sindicato puede solicitar 2. En este caso, licenciado, o el tribunal solo le asigna 1. Fíjese que no sabría decirle si la defensa pública carece de muchos abogados.
Es decir, yo no puedo estar exigiéndole 2, ahí creo que nos quedaríamos con 1 suficiente. Si tengo la capacidad para pagarlos, pues ¿por qué no? Pero de lo contrario, yo creo que con la defensa pública el juez sería muy tajante decir que se quede solo con 1, porque hay carencia de abogados defensores. Yo los he visto, por ejemplo, en los ascensores, pasándose los expedientes a última hora para ir, mira, anda, sacame este procedimiento intermedio, mira, anda, oíme, yo tengo ahorita primera declaración, que esto, que el otro, y ahí van corriendo todos, medio mundo, porque fíjense que la igualdad en el proceso no se da como debería ser. Si tuviéramos igualdad en el proceso, fíjense la maquinaria que es el Ministerio Público. Los que conocen el edificio del Ministerio Público, digamos, el Ministerio Público tiene un gran edificio y tiene fiscales en toda la República. Si hubiera igualdad en el proceso, deberíamos tener un fiscal general, un defensor público. 300 fiscales, 300 defensores públicos. 350 auxiliares, 350 auxiliares defensores públicos. Tener un edificio de similares circunstancias, etcétera, etcétera. Pero yo he visto que la defensa pública carece de ese tipo de situaciones. Y los he visto en los ascensores, por ejemplo. Los he visto en los ascensores, a veces, con esos, así como anécdotas se los cuento, que vienen y se están intercambiando expedientes. Vos, sacame este procedimiento intermedio, y ahí están hojeando los procesos. Obviamente tienen mucha experiencia, por supuesto, porque fíjense que yo siempre he dicho que esto... Lick tiene se apagado apagó su su micrófono. ¿Hasta dónde me oyeron? Disculpen, no sé qué pasó, porque no estaba tocando nada. Que tiene mucha No estaba tocando nada. experiencia. Que ¿cómo se llama? El abogado se vuelve una especialización, porque se tiene mucha experiencia, se necesita... Fíjense que un juez, por ejemplo, necesita tener mucha paciencia, les diría yo, para estar sentado oyendo la declaración indagatoria. Pónganse ustedes pongámonos en el caso de la línea, oír a tantos indicados y llevar el control de todo eso. Ya el juez ese ya no se dedica a otra cosa, sino que solo a penal. Después lo van a mandar a laboral, no va a saber nada de laboral. Los defensores públicos se van especializando en las defensas, saben qué hacer, qué plantear, qué recursos plantear, etcétera, etcétera. Igual es el fiscal, ya sabe cómo atacar, cómo interrogar, el defensor público cómo contrainterrogar o cómo interrogar a su patrocinado, etcétera, etcétera. Y los defensores privados también se va volviendo una especialización. Y como se va volviendo una especialización, debe ser bien remunerada, debe ser bien cobrada, ¿sí? Debe ser bien remunerada, debe ser bien cobrada, para que tenga, pues, los frutos que uno quiere, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esto se va volviendo una especialización. Les repito, ¿por qué? Porque ya solo esto estamos haciendo. Entonces, si voy a ser defensor, sale porque lo que preguntaba Alexander, creo que era, si se podía pedir 2 defensores públicos. Yo diría que no. Yo diría que el juez en este sentido diría, mire, si usted quiere 2 defensores públicos, págueselos. Yo como juez eso haría, porque sé de las carencias que existen y de las carencias que hay en la defensa pública. Entonces, si está claro, Alexander. Sí, licenciado, solo era una curiosidad nada más. Gracias. Ok. Luego hablábamos del creyente adhesivo. Del creyente adhesivo y del creyente exclusivo. A ver, voy a preguntar, a ver, Cristina Gómez. A ver, Cristi Gómez. Sí, Lick. A usted, es que son 2. Cristina José Gómez y Cristi Ros. A ver, Cristi, la que me contestó, Cristi Rosmery. Sí, Lick. Dígame qué es el querellante para usted en términos generales, y luego qué es un querellante adhesivo.
o el que prefiera definir. Ok. ¿El querellante es la persona agraviada? Leamos el artículo 116, Cristi. Ok, querellante adhesivo. En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores o incapaces, o administración tributaria en materia de su competencia, podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. Leo todo. ¿Ya se cansó? El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubiera violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de su competencia. El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Para el efecto, podrá solicitar, cuando lo considere, la práctica y recepción de pruebas anticipadas, así como cualquier otra diligencia prevista en este código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas y actuar de conformidad. Si el querellante discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de 24 horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal, y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De estimarlo procedente, el juez remitirá al fiscal general lo relativo a cambios de fiscal del proceso. Bien, quería que leyera todo, mi estimada Cristi, porque hay algo importante en todo esto. Estamos repitiendo lo que dijimos en la clase pasada. Solo estamos haciendo un pequeño repaso que ya se va a volver largo porque veo que estamos como que no estamos leyendo. Esa es la impresión que me da. Entonces, Cristi, de acuerdo a lo que acaba de leer usted, ¿qué es un querellante adhesivo? Pues la persona agraviada con capacidad civil que puede provocar la persecución penal. ¿Y cómo? Aquí hay dos supuestos. Uno que provoca la persecución penal y el otro que se adhiere a la ya iniciada por el Ministerio Público. Y es importante que sepamos esa diferencia. ¿Cómo puedo hacer yo para provocar la persecución penal? Pregunta para todos. Por medio de una querella. Por medio de una querella. ¿Sí? Ahí puedo provocar la persecución penal. ¿Y cómo puedo adherirme a la ya iniciada por el Ministerio Público? ¿Por una denuncia? Puede ser por una denuncia o prevención policial. ¿Sí? Es decir, entonces, ¿qué es el querellante adhesivo? Es la persona con capacidad civil que provoca la persecución penal. Leamos el 302, numeral 1, el epígrafe, el primer párrafo y el numeral 1, Cristi. Ok, ahorita. El 302 me dijo. 302. Artículo 302, querella. La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener, numeral 1, nombres y apellidos del querellante y, en su caso, el de su representado.
Hasta ahí. Nombres y apellidos de querella. Es decir, que cuando yo presento una querella, estoy provocando la persecución penal, ¿sí? Y cuando me adhiero a la persecución penal ya iniciada por el Ministerio Público, es decir, que al contrario censo no se ha iniciado el proceso por querella. No hay querellante, pero soy ofendido. Es decir, soy una persona agraviada. Estoy agraviada, entonces planteo, me adhiero, mejor dicho, a la persecución penal ya iniciada. Es decir, que el proceso no se ha iniciado por querella, sino que se ha iniciado por denuncia o por prevención policial, ¿sí? Se ha iniciado por denuncia o por prevención policial. Entonces, ya se ha iniciado el proceso, y yo como persona agraviada me adhiero. Entonces, en un supuesto, provoco la persecución penal por medio de una querella. Y en otra me adhiero porque no ha sido la querella el medio de iniciar el proceso, sino que ha sido por cualquiera de los otros dos actos, que son la denuncia o la prevención policial. Ahora bien, ¿cómo interviene el querellante? El querellante interviene coadyuvando con la investigación que realiza el Ministerio Público, ¿sí? Coadyuva con la investigación que realiza el Ministerio Público. Es decir, colabora, coadyuva con la investigación. Pero el querellante no investiga. El querellante no investiga. Quien investiga es el Ministerio Público. Es decir, que por solicitudes verbales o por simple oficio, dice la norma, que el querellante puede solicitarle al Ministerio Público que practique anticipos de pruebas o cualquier otro acto de diligencia de investigación. Así es como interviene el Ministerio Público. Cristi, seguimos con usted. ¿Qué es el querellante exclusivo entonces? Leamos el 122. Ok, ahorita. Artículo 122, querellante exclusivo. Cuando, conforme a la ley, la persecución fuese privada, actuará como querellante la persona que sea el titular del ejercicio de la acción. Fíjense bien cómo dice ese artículo. Dice, cuando conforme a la ley, la persecución fuese privada. Es decir, que no estamos hablando de delitos de acción pública. El querellante exclusivo, entonces, es el que ejerce la acción penal en los delitos de acción privada y que conforme a la ley sea el titular del ejercicio de la acción. A ver, ¿en qué casos podría ser? Sí, Pati. Buenas noches, licenciado. ¿Podría ser en caso de delitos contra el honor? Sí puede ser en esos casos. Sí, Glency. Todos los que establece el IC, el artículo 24.4. Léalo, por favor. Artículo 24. Acción privada. Serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes. 1. Los relativos al honor. 2. Daños. 3. Los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos formales. 4. Violación y revelación de secretos. Y 5. Estafa mediante cheque. En todos los casos anteriores se procederá únicamente por actuación de la víctima, conforme al procedimiento especial regulado en este código. Si cae en medios económicos, se procederá conforme al artículo 539 de este código. En caso de que la víctima fuere menor o incapaz,
se procederá como lo señala el párrafo tercero del artículo anterior. Solo link. ¿Me escuchan? Yo no sé por qué Ahora se está sí. cerrando no sé por qué se está cerrando mi micrófono, solo se cierra. No toco absolutamente nada, tengo mi código en la mano. Bueno, aquí lo importante es saber cuáles son los delitos de acción privada. Y ya tenemos una lista de delitos. En todos los casos anteriores se procederá únicamente por acusación de la víctima. Es decir, que no puede ejercer la acción penal la persona que no está facultada para ejercerla. Es decir, que hay unas ciertas condiciones específicas que deben de concurrir para poder ejercer la acción penal. Así hablamos de en estos delitos, ¿quiénes son las personas? ¿Quiénes son los que pueden ejercer la acción? Dice, únicamente se procederá únicamente por acusación de la víctima, conforme al procedimiento especial regulado en este código. Hay un procedimiento especial que se inicia de una vez con una querella, planteando la acusación, las diligencias que se van a practicar, etcétera, etcétera. Es decir, se plantean de una vez los hechos concretos sobre los cuales va a versar el juicio. Ahora bien, entonces, si la acción la ejerce una persona diferente a la que está facultada por la ley, ¿qué pasaría? Pregunto, a ver qué ideas tienen ustedes. ¿Qué pasa si ejerce la acción penal una persona que no está facultada? Sí, Pati. Recuerdo que una vez usted habló que la defensa podría plantear una excepción de falta de acción. No le oí, fíjese. No sé si me escucha. No le oigo bien, Pati. Híjole, y ahorita no me escucha. Sí te escuchamos, yo creo que el licenciado no te escucha, claro. Sí te escuchamos. Sí, yo sí la escucho. Gracias. A Pati no la escucho claro, pero a todos los que dijeron que yo no la escucho, sí las escuché. Qué raro. Bueno, finalmente estamos en presencia de un problema de falta de acción, porque no es problema de legitimación. El código no lo trae regulado de esta forma. El código anterior sí traía regulado lo que era la falta de acción. Perdón, la falta de personalidad, y también traía regulado lo que era la falta de personería. En un lado estaba lo que era la legitimación, falta de personalidad, la representación, falta de personería. Fuera esto, ahora solo tenemos regulado la falta de acción, porque la persona no es la agraviada, no es la facultada para poder ejercer la acción, penal. ¿Tenemos claro lo que son los querellantes? Ahora nos tocaría, Sí. hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Ahora hablemos del tercero civilmente demandado. Vamos a leer, Cristi, leamos el artículo 135. Ahorita, Lick. Artículo 135. Intervención forzosa. Quien ejerza la acción... Disculpe, Cristi, solo léame el título, creo que es ahí el de 135, para que veamos de qué se trata. Ok, artículo 135, intervención forzosa. No, la sección tercera, tercero civilmente demandado.
Ok, tercero, civilmente demandado, artículo 135. Intervención forzosa. ¿Ahí? Ok, leo el artículo 135. Sí. Ok. Sección tercera, tercero civilmente demandado, artículo 135, intervención forzosa. Quien ejerza la acción reparadora podrá solicitar la citación de la persona que, por previsión directa de la ley, responda por el daño que el imputado hubiere causado con el hecho punible, a fin de que intervenga en el procedimiento como demanda. La solicitud deberá ser formulada en la forma y en la oportunidad previstas en este código, con indicación del nombre, domicilio o residencia del demandado y de su vínculo jurídico con el imputado. ¿Se recuerdan que yo les decía, ya en unas oportunidades les dije, que el hecho delictivo da origen a dos acciones? La penal, para el castigo, y la civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios, o para el resarcimiento, para la reparación de la cosa, o el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el delito, es decir, que la acción civil era de orden social. Ahora bien, aquí aparece algo que es el tercero civilmente demandado. Y voy a leer otra vez lo que dice: quien ejerza la acción reparadora podrá solicitar la citación de la persona que, por previsión directa de la ley, responda por el daño que el imputado hubiera causado con el hecho punible. Es decir, aquí tenemos que hacer la diferencia. El hecho punible lo causó una persona, pero hay responsabilidad civil de otra. ¿Sí? El hecho penal lo causó una persona, pero hay responsabilidad civil de otra persona, que no tiene nada que ver con el hecho punible. Es decir, el hecho punible lo comete una persona, pero hay responsabilidad civil de un tercero. Por eso se le llama tercero civilmente demandado. ¿Qué caso podría ser? Que por previsión de la ley, eso es importante también tenerlo en cuenta, que por previsión de la ley puede ser responsable civilmente. ¿Cuál sería el caso? Sí, Lester. Podría ser en un accidente de tránsito donde el conductor, por ejemplo, haya sido un menor, licenciado, y haya que resarcir daños. Podría ser, el caso más típico es el tercero civilmente demandado, es el propietario del vehículo, ¿sí? En el transporte pesado, en el transporte público, en el transporte urbano, extraurbano, etcétera, se puede dar este tipo de situaciones. Que el propietario del vehículo es un tercero, pero quien va manejando es el responsable. Fíjense que, pongamos un caso. Yo les comentaba cuando vimos la acción reparadora, cómo se podía ejercer la acción reparadora o la reparación digna. En todo caso, pues es la acción civil. Cómo se podía ejercer separadamente o conjuntamente. Porque llega un momento en que, por ejemplo, les ponía yo el caso de un motorista que lo atropella un conductor que va manejando un cabezal. Deja el cabezal abandonado, se va y huye. En determinado momento el Ministerio Público ya no tiene más que investigar. Va, levantan el cadáver, posiblemente estaba vivo, se lo llevaron por el traumatizado a un centro asistencial, muere en el centro asistencial, se inicia por lesiones culposas o dolosas y finalmente termina por homicidio, en un homicidio culposo, por lo que sucedió ya después. Se hacen las diligencias, el Ministerio Público investiga de quién es el vehículo, quién lo iba conduciendo, y finalmente lo individualiza.
ya se practicó la necropsia, tenemos toda la investigación, y llega un momento en que se tiene que oír al sindicado, pero no está, huyó, anda en rebeldía, se fue, no está. Es más, se fue mojado a los Estados Unidos y posiblemente nunca lo agarren y nunca regrese. Pero hay responsabilidades civiles, ¿sí? Entonces yo ya tengo la información. Yo tengo la información y digo, bueno, dejo mi acción penal ahí para ver cuándo puede resurgir, agarro mi acción civil y me voy a lo civil a reclamar daños y perjuicios. ¿Sí? A reclamar daños y perjuicios. Y cuando reclamo daños y perjuicios, ¿a quién se los voy a reclamar en este caso que le estoy diciendo? Pues al dueño del cabezal. Solidariamente, el piloto y el dueño del transporte urbano, como sea, puede ser el responsable, son responsables solidariamente, pero si yo no tengo al piloto, no tiene nada, no tiene bienes que perseguirle, yo tendré que iniciar la acción penal, la acción civil o la acción reparadora contra el tercero civilmente responsable. Entonces, demando al dueño del vehículo para que me resarza los daños y perjuicios que se me han causado. ¿Se entiende esto? ¿O tienen alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Ah, sí. Mire, lo que pasa es que digamos que nuestro procedimiento es eminentemente conciliador. Y como es eminentemente conciliador, podemos hacer una negociación con la otra parte y obviamente se puede bajar, ¿cómo se llama? Se puede llegar a un acuerdo con la otra parte. Y si yo garantizo porque puede ser que me embarguen el vehículo, porque no está secuestrado, ¿sí? Puede estar embargado, solicito la devolución del vehículo, practica las diligencias que haya que practicar, así lo dice la ley, y se tiene que devolver inmediatamente, ¿sí? Se tiene que devolver inmediatamente después de practicar las diligencias que se tengan que practicar. Si no, ahora bien, si está secuestrado, pues obviamente en ese caso no podré sacarlo. Pero lo normal es lo que le estoy diciendo. Saco el vehículo, trabajo, está embargado para, como medida precautoria, cautelar, para garantizar las resultas del proceso. No sé si le queda claro, Catalina. Sí. Mire, depende porque eso ya es una relación en lo que, veámoslo de otra forma, tal vez. Aquí va a depender de lo que se regule en el contrato de la prestación de los servicios, porque la empresa de seguridad está prestando un servicio a otra empresa, digámoslo así, y hay un guardia de seguridad que comete un hecho delictivo. Yo he visto esos contratos. Normalmente lo que las empresas hacen es que se lavan las manos y le dejan toda la responsabilidad al guardia. Pero depende, pues, si es una empresa de seguridad que tiene sus propias armas o es una empresa de seguridad que el propio guardia tiene que tener su arma para poder prestar el servicio.
Ahora bien, lo que usted me decía es que para recuperar el arma, pues obviamente si no está el arma, ¿cómo la va a recuperar? Porque el otro se fue con el arma. Ahora, si queda en el lugar de los hechos, o la hace como, si la tiene, por ejemplo, lo que podría proceder ahí es de que se la den en comodato. Y en comodato, si el guardia de seguridad no tiene cómo pagar, pues obviamente no va a poder pagar. Pero aquí no se da el tercero civilmente demandado en el caso que usted me está planteando, Catalino. Salvo que en el contrato de prestación de servicios dijera que la responsabilidad corresponde en cualquier hecho que cometa el guardia a la empresa. Pero que se lo vaya a poner la empresa es como se hace harakiri, ¿eh? No se lo va a poner. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Lick, una pregunta. Sí, Cristian. No sé si me quedó del todo claro con lo que le estaba comentando al compañero Catalino, pero esto quiere decir que, continuando con el ejemplo del piloto del cabezal que atropella a un motorista, si en dado caso llegan a agarrar al imputado, esto quiere decir que no existe un tercero civilmente demandado. Disculpe, mi estimado Cristian, se me fue un poquito ahí el audio cuando le oí hasta donde me dijo, si en dado caso llegaran a agarrar, ahí me quedé. Ok, ¿me escucha ahorita? Sí. Ok, le preguntaba si en dado caso llegan a agarrar al imputado, entonces esto quiere decir que no existiría un tercero civilmente demandado. Sí existe porque en la ley así lo determina. La ley así lo determina. Es decir, que la ley usted va a encontrar en el Código Civil que todo daño debe indemnizarse y quiénes son los responsables de los daños. Aunque agarren al imputado, hay una responsabilidad del tercero y el tercero es el dueño del vehículo. No importa que ande huyendo o que lo agarren. Yo les puse un ejemplo en el que andaba en rebeldía el procesado, porque se me ocurrió, pero no es que en determinado momento agarren al otro, el tercero civilmente demandado se vaya a zafar, digamos así, o se vaya a librar. No, él es responsable, esté o no esté preso el otro. Esté sindicado o no esté sindicado, esté ligado o no esté ligado al proceso, el tercero civilmente demandado siempre va a ser responsable. Ahora, solidariamente es responsable con el piloto. El piloto pueda tener bienes, cómo cubrirlo, sería otro caso, pues, porque entonces demando al piloto y al tercero civilmente demandado o responsable para que responda por los daños que se han causado. No sé si le quedó claro. Sí, claro, Lick, muchísimas gracias. Bien, ¿no hay más preguntas, jóvenes? Sí, Jorge. Buenas noches, licenciado. Mire, Buenas a mí noches, Jorge. me surge una duda en respecto también al ejemplo que estaba diciendo usted del camión que atropella. En este caso, digamos, Ajá. si el dueño de ese camión ya hubiera fallecido y no se logró hacer el traspaso a tiempo, y no agarran al que cometió el delito, ¿quién sería el que recaería la responsabilidad? ¿Me escucha, Lick? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado, sí se Ahora escucha. sí, Lick. Sí, lo escuchamos.
No se le escucha, Lick. Escucha, Lick. ¿Me escuchan, jóvenes? Ahora sí. Sí, licenciado. Ahora. Se me cayó el internet. Sí, es que fíjense que se me quedó esto, se me cayó. No se le escucha, Lick. No se le escucha, Lick. Aunque no tenga pantalla, porque no tengo pantalla. Salió, ¿verdad, compañeros? Por mucha lluvia, compañeros. Puede ser. Esto está re loco hoy. ¿Me escuchan ahora, jóvenes? Sí, Lick, lo escuchamos. Sí, licenciado. Ok. Esto está re loco el día de hoy, no sé, nunca me había pasado esto, pero bueno, nunca se llegan, dicen por ahí, ¿verdad? Bien, no me recuerdo quién era el que me estaba preguntando, pero me decía que si en caso del, lo que le logré escuchar fue que si en caso el dueño del cabezal estuviera muerto. ¿Sí? ¿Ese era el caso? No. Y que no haya hecho el traspaso. Mira, esas son cuestiones ya de la práctica. Pero le aprendí el caso concreto. Si la persona está muerta, hay que demandar a la mortual. La mortual aquí ya le estoy hablando yo de civil, pero hay que demandar a la mortual. Es decir, que tienen que radicarse un proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado. Si no la han radicado, yo la puedo radicar porque tengo interés. Es decir, la mortual la puede radicar. No crean que solo la familia puede radicar un proceso sucesorio. También lo puede radicar cualquier persona que tenga interés. En este caso yo tengo interés de que ese vehículo ya no esté a nombre del muerto, sino que pase a nombre de los herederos. Y los herederos tienen que responder por esos daños y perjuicios que se han causado. Ese es el procedimiento que se utiliza aquí, porque digamos, ya está muerto, como está muerto, no hay responsabilidad. No, pero ni modo que nosotros los herederos se van a estar aprovechando y no van a responder. Entonces, si no van a responder es porque no han radicado el proceso sucesorio. Entonces lo radico yo. Lo radico y demando la mortual. Y la mortual pido que se nombre un administrador de la mortual para que conteste la demanda. Y les embargo el vehículo. Cuando ya esté a nombre de ellos, se los quito, pues. Es más, hasta puedo, ¿cómo se llama? Secuestrarlo. Lo secuestro para que no lo sigan deteriorando, para que se siga conservando, y nombro un depositario. El depositario va a ser el encargado de tener el vehículo a su cuidado. Lo metemos a un predio, a un garage, que sé yo donde pueda estar resguardado, para que no se deteriore, para poderme resarcir de los daños y perjuicios. No sé si le quedó claro. Sí, licenciado, gracias, muy amable. Vaya, Jorge. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Si no, ¿quién está? Cristi era la que estaba leyendo, ¿verdad? Silic. Está por ahí, Cristi. Silic. Ahí estamos, Cristi. Vamos a leer ahora el artículo 112. Se refiere a la intervención de la policía. Ok. Sección segunda, la policía. Artículo 112, función. La policía, por iniciativa propia, en virtud de una denuncia o por orden del Ministerio Público, deberá, número 1, investigar los hechos punibles, perseguibles de oficio,
2, impedir que estos sean llevados a consecuencias ulteriores. 3, individualizar a los sindicados. 4, reunir los elementos de investigación útiles para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento. Y 5, ejercer las demás funciones que le asigne este código. Si el hecho punible depende para su persecución de una instancia particular o autorización estatal, regirán las reglas establecidas por este código. Los funcionarios y agentes policiales serán auxiliares del Ministerio Público para llevar a cabo el procedimiento preparatorio y obrarán bajo sus órdenes en las investigaciones que para ese efecto se realicen. Ok, aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una es de que para la prevención del delito, administrativamente dependen del organismo ejecutivo, es decir, dependen del Ministerio de Gobernación, la Dirección General de la Policía Nacional. Pero en la comisión del delito, cuando ya se ha cometido un delito, depende del Ministerio Público, en la fase preparatoria o en la fase de investigación. Es decir, que el Ministerio Público se auxilia de la policía para investigar en la fase de investigación. Más adelante vamos a ver ya el procedimiento común, vamos a empezar a ver los actos introductorios y vamos a empezar a ver qué es lo que hace el Ministerio Público en esa fase de investigación, cuánto dura, qué se hace, etcétera. Esto no se necesita mayor comentario. Vamos a darle un poquito más prioridad al artículo 141. Vamos a hablar sobre los consultores técnicos. Por favor, Cristi. Ok, capítulo 5, auxiliares de los intervinientes. Artículo 141, consultores técnicos. Si, por las particularidades del caso, alguna de las partes considera necesario ser asistida por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo pondrá al Ministerio Público o al tribunal, quien decidirá sobre su designación según las reglas aplicables a los peritos. En lo pertinente, salvo que sea legalmente inhábil conforme a este código. El consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales y hacer observaciones durante su transcurso, pero no emitirá dictamen. Los peritos harán constar las observaciones. En los debates podrá acompañar a quien asiste, interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes y concluir sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de quien lo propuso. Bien, entonces, ¿qué es un consultor técnico? No. ¿Qué es un consultor técnico? ¿Es alguien que está especializado en el tema, licenciado? ¿Un experto? No, un experto es un experto, es un perito. Es una persona con conocimiento de una ciencia o arte o técnica. Sí, José, no le oí bien. Le decía, licenciado, que es una persona con conocimiento de una ciencia, arte o técnica. Los consultores técnicos son las personas que tienen conocimiento de una ciencia, arte o técnica, ¿sí? A ver, ¿qué podría ser un ejemplo de un consultor? ¿Qué podría ser un psicólogo? ¿Un perito grafólogo, licenciado? ¿Un técnico en laboratorio? Un técnico en laboratorio, un médico forense, un auditor, dependiendo de la ¿cómo se llama? De lo que estemos tratando. Un experto, no un experto, sino un conocedor de, ¿cómo se llama? De joyas, por ejemplo, etcétera. Un mecánico, pues,
Por supuesto que un mecánico también puede ser un mecánico. Es decir, ¿Un antropólogo, Lick? También un antropólogo. Es decir, es la persona que tenga conocimiento de una ciencia, arte o técnica. Por ejemplo, un mecánico puede ser muy técnico en lo mecánico. Mire, lo que pasó aquí fue que los frenos le fallaron por tales y tales circunstancias, porque sabe de mecánica de frenos. Un médico forense, por ejemplo, sabe cuáles son las causas que provocaron la muerte o por qué causas murió la persona. Un auditor, por ejemplo, puede saber cómo se practica una auditoría. Les voy a contar una anécdota. Hace muchos años yo asesoré una tesis de una compañera que finalmente hasta nos hicimos amigos por un caso que ella me consultó. Ahí nos empezamos a hacer amigos. Había sido estudiante de la facultad, yo le asesoré su tesis. Pero recién graduada, llega y me dijo, fíjese que tengo un problema, ¿qué pasó? Fíjese, me dijo que me hablaron para un caso, pero tengo miedo. Pues obviamente estaba recién graduada y me dijo, mire, ¿me puede ayudar? Pues miremoslo. Y nos reunimos con las personas. Se trataba de una empresa que le había caído la SAT, me cayó la SAT y tenía hecho un desastre todo. ¿eh? Entonces esta pareja de esposos que tenía una venta de una cadena de electrodomésticos estaban muy, muy afligidos, estaban bien preocupados. Y cuando llegó esta compañera amiga y me dice, y me presenta con ellos, y me dice, usted es auditor. Ahora les dije, yo soy abogado, es que queremos un auditor. Pero ¿cómo así? Le digo, ¿cómo quiere? Es que queremos un abogado que también sea auditor. Hay algunos casos que coincide eso, pero la mayoría somos abogados y no tenemos que tener otra especialidad para poder ejercer nuestra profesión. Nos pasamos toda una tarde, la gente eran evangélicos, se pusieron a orar, oramos, hicimos de todo, tomamos café de la refacción, etc. Finalmente, yo les decía, es que mire, usted tiene es que la SAT, que aquí, que allá, que los auditores del Ministerio Público, pues, ¿usted tiene su auditor? Sí. Si no tiene, yo le consigo uno, yo tengo buenos auditores. Yo le trabajo a empresas, le podemos conseguir uno. ¿Por qué? Porque necesitamos un consultor técnico. Es que mira, le decía yo, si se muere una persona, o matan a una persona, yo no soy médico forense, tendría que ser abogado y médico forense para poder defender a una persona que ha cometido un hecho delictivo en el cual se produjo la muerte de otra persona. Pero no, aquí yo me tengo que auxiliar de los técnicos, me tengo que auxiliar de un médico. Aquí en este caso suyo nos tenemos que auxiliar de uno o una firma de auditores. Los consultores técnicos nos sirven para que estén presentes en las diligencias y hagan las observaciones del caso que yo no puedo hacer yo como abogado. Es decir, un consultor, yo no sé, algo sé de revisiones, de contabilidad, etcétera, de ese tipo de cosas, pero lo profundo, lo técnico, no lo sé. Eso lo saben los peritos y los puedo nombrar como consultores técnicos. Si vamos a discutir sobre la muerte de una persona, el consultor técnico tiene que ser el consultor técnico tiene que ser el perito en derecho, que es un auditor. No entiendo esa pregunta que me están haciendo ahí por el chat, que si puede ser perito a la vez. No puedo ser perito, sino que soy defensor. Soy defensor y solo puedo llevar a cabo la defensa, porque los peritos son especialistas en determinados, digamos un médico forense del INASIF, ahí tienen a todos sus peritos, a todos sus expertos, que son los que van a hacer los dictámenes, porque sobre eso se les va a interrogar. No hay que confundir que los peritos no pueden ser testigos, no son testigos, porque los testigos son los que presencian, los que están presentes cuando se comete un hecho.
Porque alguien me decía a mí en clases hace muchos años, mire, ¿y qué hago si no consigo testigos? ¿Qué hago si no consigo testigos? Pues mire, si no consigue testigos es porque no hay, es decir, no están presentes. Porque antes venían los oficiales de los juzgados y decían, tráigame un par de testigos, me caí, tráigame un par de testigos. Entonces ya los testigos decían, ¿cuál es su nombre? Fulano de tal, su edad, su estado civil, profesión o oficio, testigo profesional. Ya era su profesión, va a ser testigo en un montón de procesos. No, el testigo es el que está presente, que presencia los hechos. ¿Ya? No forzosamente todos los hechos, pero quiero probar algo con un testigo. Probar algunos hechos, otros hechos con otros testigos. Pero no es que el perito va a ser testigo. Pero volviendo a los consultores técnicos. Los consultores técnicos son la persona que tiene conocimiento de una ciencia, arte o técnica. Ustedes me pusieron una serie de ejemplos que son muy, muy buenos para lo que estamos tratando. Los consultores técnicos, inclusive en el debate, pueden llevar a cabo el interrogatorio. ¿Por qué? Porque son los que conocen. Yo no conozco, voy a dejar a que sea aquí el doctor fulano de tal quien haga las preguntas directas al médico forense que practicó la necropsia y que dictaminó que la muerte de la persona se debió a determinados hechos o a determinadas circunstancias. Entonces, dejamos ¿cómo se llama? En el uso de la palabra al consultor técnico, y él hará todas las preguntas que considere pertinentes del caso. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Solo para que les quede ahí, déjenme ver si les puedo hacer presentar algo. ¿Se ve el cuadrito que está ahí en la pantalla? Sí. Sí, licenciado. Y aquí en adelante vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a ver ya todo lo que es el procedimiento común. Vamos a empezar, vamos a ver, me van a leer, vamos a ver. Me van a leer del 285 en adelante al me van a leer hasta el 345. Por ahí vamos a ir leyendo ya del código. Y luego vamos a ver algunos otros puntos, pero básicamente vamos a empezar a ver lo que es el procedimiento, la fase de investigación, o preparatoria, o fase de instrucción, como le llaman algunos otros. Vamos a empezar a ver cómo se inicia el proceso, por denuncia, querella, prevención policial, que el hecho delictivo da origen a los actos introductorios, qué hace el Ministerio Público, qué hace el defensor, qué hace el juez, cuánto dura esa fase de investigación, cuánto dura el procedimiento, si hay medidas sustitutivas, si hay medida de coerción. Vamos a hablar también de la primera declaración. Vamos a hacer una primera declaración aquí en la clase. Vamos a nombrar algunos colaboradores. Uno va a ser juez, otro va a ser fiscal, otro va a ser defensor, otro va a ser procesado, otro va a ser el auxiliar del juez, etc.
para que vayan pensando en esto y vayan leyendo ya, para que no vayamos a tener para que ustedes se vayan preparando ya en lo que es el procedimiento común. Vamos a dejar el día de hoy por ahí, jóvenes. Que descansen. ¿Podría repetir los artículos, Liz, porfa? Buenas noches. Buenas noches. Todo lo que es el procedimiento común. Vamos a ver, es del 285 al 285. Hasta, vamos a ver. Para que vayan leyendo ahí poco a poco. 345, ¿verdad? Sí, correcto. Hasta ahí. Gracias. Bien, jóvenes, dejamos ahí el día de hoy. Gracias, Lick. Bien.